Una chica tan guapa como tú, con un vestido así, seguro que buscas cierto tipo de atención. En una soleada tarde de martes, en las tranquilas calles arboladas del acomodado barrio de Oak Creek, la vida de Maya Vance dio un giro violento. Acosada, humillada y agredida por el agente Miller, un policía cuya placa era un escudo para su racismo. Su hermoso vestido rojo de seda, símbolo de su nuevo comienzo en este pueblo, fue arrancado de su cuerpo ante la mirada atónita de los vecinos. Su dignidad quedó hecha trizas con él, pero Miller, embriagado por su mezquino poder, ni siquiera se molestó en preguntarse a quién estaba maltratando. Ignoraba que acababa de agredir a una figura legendaria, una agente de la CIA altamente capacitada, que había desmantelado regímenes enteros en las sombras. No tenía ni idea de que la mujer a la que intentaba doblegar era la hija de Jonathan Vance, el fiscal federal más brillante e implacable del país. Miller creía que estaba poniendo a una mujer en su lugar. En realidad, estaba firmando su propia sentencia de muerte y la de todo el sistema corrupto que lo protegía. Antes de adentrarnos en esta increíble historia de justicia, comenta desde qué parte del mundo nos ves y no olvides suscribirte, porque el final es inolvidable. El sol de la tarde acariciaba la piel de Maya Vance, creando un agradable contraste con la fresca y vaporosa seda de su vestido rojo. La tela se ceñía a sus curvas con una elegancia y una fuerza a la vez innegables. El color destacaba con audacia en el sereno y cuidado paisaje de Oak Creek. Era su tercer día allí, un descanso muy necesario de una vida marcada por las sombras y la tensión constante. Regresaba a casa del mercado gourmet local, un pequeño placer que no se había permitido en años. El barrio era un mar de abolengo y riqueza tecnológica, donde el susurro de las hojas solía ser el sonido más fuerte. Esa paz se rompió con el ronco sonido de un coche patrulla que redujo la velocidad a paso de tortuga a su lado. El agente Miller se asomó por la ventanilla del copiloto. Sus gafas de sol espejadas no lograron ocultar la mirada escrutadora de sus ojos. Era un hombre de unos 30 y tantos años, de cuello grueso y rostro permanentemente sonrojado por una mezcla de sol y cerveza barata. «Vaya, ¿qué tenemos aquí?», preguntó con voz grave y cargada de una autoridad inmerecida. «Un poco perdida, cariño». Maya se detuvo, apretando con fuerza la correa de su bolso de cuero. Había tratado con hombres como Miller toda su vida, en zonas de guerra y callejones oscuros de todo el mundo. Todos llevaban el mismo uniforme de arrogancia prepotente. «En absoluto, agente. Vivo a la vuelta de la esquina». Su voz era educada, pero fría y firme, sin ofrecer ninguna invitación. El compañero de Miller, el agente Reed, un hombre más delgado y de aspecto más astuto, soltó una risita desde el asiento del conductor. Miller abrió la puerta y salió a la impoluta acera. Su corpulencia parecía absorber el aire a su alrededor. Se acercó a ella con paso lento y despreocupado, invadiendo deliberadamente su espacio personal. El olor a café rancio y algo vagamente agrio impregnaba su uniforme. «¿Vives aquí, eh?». La mirada de Miller recorrió su rostro, bajando por su cuello y deteniéndose en la curva de su pecho, bajo la seda roja. «No se ven muchos como tú en Oak Creek, y menos vestidos como si fueran a un estreno de Hollywood. No conozco ningún código de vestimenta para caminar por mi barrio». Maya respondió, enderezando la espalda. Se negó a retroceder. Se negó a mostrar la intimidación que él tanto deseaba inspirar. La sonrisa de Miller se ensanchó. «Una belleza como tú. Con un vestido así, seguro que buscas cierto tipo de atención». Dio otro paso. Tan cerca estaba que podía sentir el calor que emanaba de él. «Y con gusto te lo doy. Mi turno termina en 1 hora. ¿Qué te parece si nos conocemos mejor? Puedo mostrarte lo que es la verdadera autoridad». La expresión de Maya no cambió, pero sus ojos, del color de la obsidiana oscura y pulida, se endurecieron. «Tendré que declinar. Oficial, tengo planes». «¿Planes?». Soltó una carcajada corta y desagradable. «No me mientas. Conozco a las de tu clase.
Llegas a un barrio elegante como este, mendigando todo lo que tienes, buscando un hombre rico que te mantenga. Pero aquí aprenderás que aquí mandamos nosotros. Extendió la mano y la agarró del brazo con fuerza. Su agarre era de hierro. «Quita la mano de encima», dijo, bajando la voz a un tono grave y amenazador. Era un tono que había hecho dudar incluso a los generales más curtidos. El rostro de Miller se ensombreció. El rechazo, el desafío. Era un lenguaje que no toleraba de una mujer como ella. «¿O qué? ¿Vas a llamar a la policía?» Él y Reed estallaron en carcajadas ante su propio chiste. Algunos vecinos habían interrumpido sus labores de jardinería, con rostros que reflejaban una mezcla de curiosidad e incomodidad. Pero ninguno intervino. Eran espectadores silenciosos en un reino donde Miller era la ley. «Esta es tu última advertencia», dijo Maya, con cada palabra precisa y fría. «Suéltame». En ese instante, estalló. La fina capa de civilidad se desvaneció, reemplazada por pura rabia racista. «¿Crees que puedes hablarme así?», gruñó, apretando su agarre hasta que sintió que le dolían los huesos. «Necesitas una lección. Necesitas aprender a respetar». Con la otra mano agarró el escote de su vestido. La fina seda, símbolo de su robado momento de paz, no ofreció resistencia. De un tirón violento, lo rasgó. El sonido, un chillido agudo de tela desgarrándose, resonó en la calle silenciosa. El vestido se desprendió, rasgándose desde el hombro hasta la cintura, dejándola al descubierto solo con su sujetador de encaje y los jirones de la falda. La compra, de gran valor, que llevaba en su bolsa se esparció por la acera. Queso artesanal, frutos rojos frescos, una botella de vino que se hizo añicos, manchando el cemento como sangre. La humillación, intensa y punzante, la inundó. Pero bajo ella, otro tipo de calor empezó a crecer. Era una furia fría y controlada que había perfeccionado durante una década de operaciones encubiertas. Miller la miró fijamente, respirando con dificultad, con un brillo triunfante y depredador en los ojos. «¿Ves?», dijo, señalando su figura expuesta. «Así está mejor. Ahora sí que pareces lo que eres». Esperaba lágrimas, esperaba miedo. No obtuvo ni lo uno ni lo otro. Maya alzó lentamente la vista para encontrarse con la suya. La humillación había desaparecido, sustituida por un vacío tan profundo que resultaba aterrador. Era la mirada de un depredador, al que le acababan de dar un motivo para cazar. Miller sintió un atisbo de inquietud, una advertencia primigenia a la que, por su arrogancia, no había prestado atención. Vio a una mujer destrozada, pero lo que tenía delante era un arma que él mismo acababa de armar. No tenía ni idea de con quién se había metido, y su mundo estaba a punto de desmoronarse, igual que su vestido. El trayecto a la comisaría fue una demostración de crueldad. Con las esposas tan apretadas que el metal se le clavaba en las muñecas, Maya fue empujada a la parte trasera del coche patrulla. Miller y Reed no le dirigieron la palabra, pero sus risas maliciosas llenaron el asiento delantero, mientras relataban el incidente por la radio, tergiversándolo hasta convertirlo en la historia de una mujer agresiva, semidesnuda y drogada que había agredido a un agente. La historia era tan pulcra, tan ensayada. Era evidente que se trataba de un guión conocido. Maya permaneció en silencio. Su mente era un torbellino de frío análisis táctico. Cada insulto, cada mentira, era un dato más. La forma en que Reed miraba nerviosamente por el retrovisor, el leve temblor en la mano de Miller al encender un cigarrillo. Lo archivó todo. Su entrenamiento en la CIA entró en acción, compartimentando la rabia y la humillación, convirtiéndolas en combustible. Esto ya no era un ataque personal, era una misión. Objetivo identificado. Sistema comprometido. Objetivo: desmantelar. La comisaría de Oak Creek olía a desinfectante y desesperación. El suelo de linóleo estaba desgastado. Las luces fluorescentes zumbaban con un ruido ensordecedor,
y el aire estaba cargado de la silenciosa miseria de las detenciones pasadas. La pasearon por la zona de fichaje, aún con el vestido roto, mientras los demás agentes la acosaban. Vieron exactamente lo que Miller quería que vieran: otra mujer negra puesta en su lugar. Nadie cuestionó la versión oficial, nadie la miró a los ojos. Todos eran engranajes de la misma maquinaria corrupta. «Bienvenida a tu nuevo hogar, cariño». Miller la espetó con desprecio, empujándola hacia una celda mugrienta. «Ponte cómoda. Estarás aquí un buen rato». La puerta de la celda se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor. Dentro, un inodoro de metal manchado y una delgada losa de hormigón a modo de litera eran los únicos muebles. El hedor a orina y sudor rancio era sofocante. Miller la observaba desde fuera de los barrotes, con una expresión de autosuficiencia en el rostro mientras comenzaba a rellenar el informe del incidente. «A ver», dijo en voz alta para que ella lo oyera. «Resistencia al arresto. Eso es claramente una agresión a un agente de policía. Seguro que me lanzaste esa bolsa de la compra, ¿verdad, Reed?» «Por supuesto», intervino Reed desde la mesa de fichaje, sin siquiera levantar la vista. «Lo vi con mis propios ojos. Parecía que estaba bajo los efectos del PCP. Quizá un acto de exhibicionismo, sin duda», continuó Miller, garabateando con un gesto teatral. «Y añadamos alteración del orden público. Estabas armando un buen escándalo. Él estaba construyendo una fortaleza de mentiras, ladrillo a ladrillo». «Quiero mi llamada», dijo Maya con voz firme, sin la súplica que esperaban. Era una exigencia, no una petición. Miller se rió. «Recibirás tu llamada cuando te digamos que la recibas ahora mismo. Estás a nuestra disposición», saboreó su poder prolongando el momento. Creía tenerla completamente bajo su control, un juguete roto con el que jugar. No podía ver la maquinaria que se gestaba tras sus ojos tranquilos y vigilantes. Ella no se limitaba a observar. Estaba realizando una evaluación de amenazas, trazando un mapa de la estación, anotando la ubicación de las cámaras e identificando los puntos débiles de la cadena de mando. Reed era un seguidor, fácilmente intimidado. El sargento de guardia era perezoso y apático. Miller era el líder, pero su arrogancia era una vulnerabilidad evidente. Una hora transcurrió lentamente. La conmoción inicial había sido reemplazada por una claridad implacable. Maya estaba sentada en el borde de la losa de hormigón, con una postura que parecía de derrota. Mantenía la cabeza gacha, con el pelo cubriéndole el rostro. Pero no se le escapaba nada. Los oía hablar de arrestos anteriores, usando un lenguaje cifrado y chistes internos que dejaban claro que el departamento estaba podrido hasta la médula. Hablaban de cómo preparaban a los sospechosos en las salas de interrogatorio, de las pruebas que convenientemente desaparecían para sus amigos, y de los sospechosos habituales a los que apuntaban en los barrios de minorías que bordeaban Oak Creek. Miller finalmente regresó a su celda con paso lento y una carpeta en la mano. «Muy bien, princesa. Aquí está el trato. Firmas una confesión completa de todos los cargos, y tal vez podamos convencer al juez de que sea indulgente contigo. Un poco de libertad condicional, una multa considerable. ¿Te niegas?» Dejó la amenaza en el aire, su sonrisa tornándose depredadora. «Bueno, las cosas se complican mucho más. Agredir a un policía conlleva una pena severa. Estarás perdida en el sistema durante años». Maya levantó lentamente la cabeza. Su mirada no reflejaba miedo, sino una profunda y escalofriante compasión. «No tienes ni idea de lo que has hecho», dijo en voz baja. «Una silenciosa promesa de la tormenta que se avecina». La afirmación tan serena e inesperada desestabilizó momentáneamente a Miller. Frunció el ceño. Un destello de incertidumbre cruzó su rostro antes de que su bravuconería volviera. «¿Eso es una amenaza?», se burló. «Estás en una jaula, por si no te habías dado cuenta. No representas una amenaza para nadie». Pero se equivocaba. Ella no estaba en una jaula con él. Él estaba en una jaula con ella. El candado de la puerta de la celda era solo un inconveniente pasajero.
La verdadera prisión era la que él mismo se había construido. Y Maya Vance estaba a punto de reducirla a cenizas con él dentro. Tenía toda la información que necesitaba de ese nivel. Ahora era el momento de ver hasta dónde llegaba la corrupción. El sonido de unos zapatos de cuero lustrado resonando sobre el suelo mugriento anunciaba un cambio en el ambiente. La crueldad cotidiana de la zona de fichajes se desvaneció, reemplazada por una deferencia tensa, casi temerosa. El jefe Evans apareció al final del pasillo. Un hombre de unos 40 y tantos años, con el pelo plateado perfectamente peinado, y un traje a medida que desentonaba en el ambiente decadente de la comisaría. Se movía con la gracia pausada de un hombre completamente seguro de su poder. Sus ojos, de un azul pálido y frío, recorrieron la escena sin perderse detalle. No alzó la voz. No hacía falta. Su sola presencia era una afirmación de control absoluto. Miller y Reed se enderezaron de inmediato, y sus expresiones de suficiencia se transformaron en gestos de respeto forzado. Miller leyó mi despacho, dijo Evans en voz baja, con un tono suave pero firme. Ni siquiera miró a Maya en su celda, pero ella sintió su presencia como una pesada carga. Los vio escabullirse como colegiales regañados. Unos minutos después, Evans regresó solo. Caminó despacio, con paso lento y deliberado, deteniéndose justo frente a su celda. Sostenía el informe del incidente falsificado en la mano, golpeándolo ligeramente contra su muslo. La observó durante un largo rato, no con la lujuria brutal de Miller, sino con la curiosidad distante de un biólogo que examina un espécimen nuevo y potencialmente problemático. Maya Vance, dijo, con voz tranquila y razonable. Vaya, ¿cuántas acusaciones has acumulado en tus primeros días en mi ciudad? Agresión, resistencia a la autoridad, actos lascivos. Es un panorama muy desagradable. Sonrió. Una leve y carente de humor esbozó sus labios, pero las imágenes se pueden repintar. Maya permaneció en silencio, con la mirada fija en él. Reconoció su tipo al instante. No era un instrumento tosco como Miller. Era un estratega, un hombre que blandía el sistema mismo como un arma. Era mucho más peligroso. «¿Ve, señorita Vance?», continuó, entrelazando las manos a la espalda y caminando lentamente de un lado a otro. Oak Creek valora su paz, su tranquilidad. Aquí reina cierto orden. Quienes lo perturban se encuentran con que su vida se vuelve muy, muy difícil. Se detuvo y la miró de nuevo. Me parece usted una mujer inteligente. Debe comprender que algunas situaciones son simplemente imposibles de resolver. La amenaza era clara, envuelta en el lenguaje sedoso de la diplomacia. Le estaba ofreciendo un trato, el mismo que probablemente le había ofrecido a innumerables personas. «¿Qué quiere, jefe?», preguntó Maya con voz monótona y firme. La sonrisa de Evans se ensanchó ligeramente, un destello de aprecio por su franqueza. «Lo que quiero es que este desafortunado incidente se resuelva sin incidentes. Usted acepta los cargos. La reduciremos a una simple falta, alteración del orden público. Pagarás una multa, pasarás la noche aquí y mañana por la mañana te irás de Oak Creek para no volver jamás. A cambio, este informe». Levantó el portapapeles y cualquier recuerdo se desvaneció por completo. Le ofrecía una vía de escape, pero también era una prueba. Quería comprobar si ella era otra víctima a la que podían intimidar hasta silenciarla. «¿Y si me niego?», retó Maya en voz baja. «Si exijo un abogado y lucho contra estas acusaciones inventadas». La máscara de amabilidad de Evan se desvaneció por un instante, dejando al descubierto al frío depredador que se escondía tras ella. Sus ojos se volvieron gélidos. Entonces el sistema hará lo que debe hacer. El informe se mantiene. Los cargos se mantienen. Aparecerán testigos, ciudadanos preocupados, que te vieron ebrio y agresivo, atacar sin provocación a un condecorado agente de policía. Se procesarán las pruebas. Se extraviará papeleo. Las audiencias de fianza se retrasarán.
Podrías estar aquí meses antes de siquiera ver un tribunal. Y para cuando lo hagas, te aseguro que el caso en tu contra será irrefutable. Se inclinó hacia los barrotes, bajando la voz a un susurro conspirador. Ni el mejor abogado del mundo puede luchar contra un fantasma, señora Georgia Vance. Y en mi ciudad, yo decido qué es real y qué no. Nadie la creerá. Fue una demostración magistral de intimidación sistémica. Acababa de exponer todo el plan maestro de su corrupta organización. Testigos falsos, pruebas fabricadas y la asfixia burocrática del proceso legal. No era solo un policía corrupto, era el artífice de un imperio de corrupción. Has construido una maquinaria formidable, jefe, dijo Maya. En su tono había un dejo de algo que sonaba casi a admiración. Evans lo interpretó como una rendición. Prefiero verlo como mantener el orden, corrigió con suavidad, recuperando la compostura. Así que tienes dos opciones. Un pequeño inconveniente y te vas, o una pelea que no puedes ganar. Confío en que tomarás la decisión correcta. Dejó el informe del incidente en una pequeña repisa junto a la puerta de la celda, y se dio la vuelta para marcharse. Confiado en que su mensaje había sido entregado y comprendido, creía tenerla atrapada, su destino en sus manos. Ignoraba que su detallada amenaza no era un elemento disuasorio, sino una confesión. Cada palabra que había pronunciado había sido asimilada, analizada y almacenada. Pensaba que estaba cerrando la puerta de su jaula. En realidad, le acababa de entregar las llaves de la suya. Los parámetros de la misión se habían actualizado. El objetivo ya no era solo el oficial Miller. Era el jefe Evans y todo su gobierno en la sombra. Y Maya Vance estaba a punto de declarar la guerra. Las horas se fundían unas con otras. La estación se sumió en el ritmo tranquilo del cambio de turno de la tarde. La hostilidad manifiesta del equipo de Miller fue reemplazada por una fría indiferencia burocrática, que de algún modo resultaba aún más inquietante. Maya sabía que la amenaza de Evans no era en vano. Cuanto más tiempo permaneciera allí, más se estrecharían los tentáculos del sistema a su alrededor. Necesitaba una forma de comunicarse con el mundo exterior. Una grieta en la fortaleza que Evans había construido. Apareció en la figura de un joven agente, de no más de 30 años, con ojos cansados y una placa con el nombre Davis. Ella lo había notado antes, durante el cambio de turno. Mientras que los demás agentes, o bien le dirigían una sonrisa burlona o la ignoraban deliberadamente. Davis la miró fijamente una fracción de segundo, y en sus ojos no vio malicia, sino una profunda y cansada vergüenza. Era un hombre atrapado, asqueado por lo que veía, pero demasiado asustado para actuar. Era su punto débil. Al anochecer, a Davis le tocó llevar la cena, una bandeja endeble con un sándwich rancio y un vaso de agua tibia. Recorrió la fila de celdas con fingido desinterés hasta llegar a la de ella. Evitó mirarla, deslizando la bandeja por la ranura de la puerta con una eficiencia mecánica. «Come», dijo, con voz lo suficientemente alta para que cualquiera que escuchara lo oyera. Órdenes del jefe. Pero al retirar la mano, sus dedos rozaron los de ella y sintió un pequeño trozo de papel, doblado con fuerza, deslizarse en su bopalma. Era un riesgo calculado, un pequeño acto de rebeldía en un lugar donde la disidencia era reprimida. La expresión de Maya permaneció inalterable. Apretó la nota con los dedos, y su corazón dio un pequeño y constante latido de confirmación. Había tenido razón sobre él. Esperó, con todos los sentidos en alerta máxima. Durante 20 minutos, permaneció sentada en la litera, fingiendo mordisquear el mísero sándwich. Escuchó los pasos del guardia, el lejano timbre de un teléfono, el ritmo de la estación. Solo cuando estuvo segura de que nadie la veía, desplegó con cuidado la nota bajo el borde de la litera de cemento. La letra era apretada y apresurada. Siempre hacen lo mismo. Se ensañan con los de fuera, con la gente que no tiene a quién recurrir. Tienen un punto ciego. La cámara del pasillo trasero de pruebas reproduce en bucle los mismos 10 segundos de grabación entre las 2 y las 2:10 de la madrugada.
Hay un antiguo armario de limpieza con una línea telefónica fija. Es tu única oportunidad. Debajo del mensaje había un nombre y un número. Ben Carter, periodista. Era más de lo que jamás hubiera imaginado. Un plan, un contacto y la confirmación de que la corrupción era tan habitual como sospechaba. Davis no solo le había dado una tabla de salvación, sino también un arma. Pero era una apuesta arriesgada. Salir de la celda era una cosa, pero llegar al pasillo, hacer la llamada y regresar sin ser descubierta requeriría una sincronización perfecta y una ejecución impecable. Cualquier error no solo la condenaría a ella, sino que seguramente significaría el fin de la carrera del oficial Davis, sino de su vida. El jefe Evans no parecía ser un hombre que tolerara traidores. Memorizó el número, luego hizo trizas la pequeña nota y la tiró por el inodoro. Su mente comenzó a trabajar, planeando la operación con la misma precisión que emplearía en una misión en territorio hostil. Analizó el horario de patrulla del guardia, la hora de sus descansos para el café, las señales sonoras de la comisaría por la noche. La cerradura de la celda era un modelo estándar, ridículamente simple. La horquilla que sujetaba su cabello en un moño desordenado sería más que suficiente. Su semblante cambió. Se dejó caer aún más sobre la litera, abrazando sus rodillas contra su pecho, adoptando una postura de absoluta desesperación. Cuando Miller y Reed pasaron al salir, ella se aseguró de que la vieran así. «Parece que se le quitaron las ganas de luchar», comentó Reed con desdén. «Te lo dije», respondió Miller con voz cargada de satisfacción. «Todos acaban cediendo. El jefe la hará firmar esa confesión mañana por la mañana». Se alejaron, seguros de su victoria. Maya dejó que una leve sonrisa fría se dibujara en sus labios en la oscuridad. Que piensen que estaba destrozada, que su arrogancia los vuelva negligentes. En el mundo del que provenía, subestimar a alguien era un error fatal. Y esta noche, cuando la estación estuviera en silencio y la cámara grabara en bucle, se las haría pagar. Los guardias apáticos, la cámara grabando en bucle, el teléfono fijo olvidado. Evans creía que su sistema era impenetrable. Pero ella veía las grietas y estaba a punto de destrozarlo desde dentro. Las horas previas a las 2 de la madrugada fueron las más largas de la vida de Maya. La comisaría se sumió en un profundo silencio nocturno, interrumpido solo por los ronquidos de un borracho en una celda cercana y los pasos metódicos de los guardias del turno de noche. Maya permaneció inmóvil en su litera, respirando lenta y pausadamente, fingiendo dormir. Pero bajo su aparente calma, sus sentidos estaban alerta. Cada crujido de una silla, cada tos lejana, era registrado y analizado. Esta era la parte del trabajo que mejor conocía. La presión asfixiante del paciente antes del ataque. A la 1:55 de la madrugada, los dos guardias nocturnos comenzaron su rutina. Uno se dirigió a la sala de descanso al otro extremo del edificio, su destino anunciado por el ruido de la cafetera. El otro se acomodó tras el mostrador principal. El brillo de su teléfono iluminaba su rostro mientras revisaba las redes sociales, absorto en sus pensamientos. Esta era su ventana. Con movimientos fluidos y silenciosos, bajó las piernas de la litera. Ya tenía la horquilla en la mano. Se dirigió a la puerta de la celda, su cuerpo una sombra en la penumbra. La cerradura era barata, los pasadores flojos y sus dedos, entrenados para manipular desde microexplosivos hasta suturas quirúrgicas, se movían con una precisión casi sorda. En menos de 10 segundos, oyó un clic suave y satisfactorio. La cerradura estaba abierta. Abrió la pesada puerta lo justo para colarse, y las bisagras crujieron suavemente. Se quedó paralizada, escuchando. El guardia del mostrador no se movió. El pasillo trasero de pruebas era exactamente como lo describía la nota de Davis. Una sola cámara estaba instalada en lo alto de la esquina, y su luz roja parpadeaba con una vigilancia engañosa. Maya se movió por debajo sin dudarlo, manteniéndose en las sombras. El armario del conserje estaba escondido tras una pila de viejas cajas de archivo, con la puerta sin llave.
Dentro, el aire estaba viciado y olía a lejía. El viejo teléfono fijo color beige descansaba sobre un estante polvoriento, una reliquia de otra época. Sus dedos, firmes y seguros, marcaron el número de la nota. Ben Carter, periodista de investigación. Una jugada arriesgada, pero Davis debía de confiar en él por algún motivo. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz masculina, ronca por el sueño, contestara. Carter. Ben Carter. Susurró Maya con urgencia. Me llamo Maya Vance. Un conocido común me dio su número. Estoy en la comisaría de Oak Creek. Me han detenido injustamente. El jefe Evans está manejando este pueblo como un ladrón. Hubo una pausa en la línea. Luego, el crujido de las sábanas. De acuerdo, dijo Carter, con voz repentinamente aguda y alerta. De acuerdo, te escucho. Llevo meses investigando a Evans, pero nadie habla. Todos están demasiado asustados. ¿Qué tienes? Todo, susurró Maya. Miller, Reed, el propio Evans. Están fabricando pruebas, intimidando a los testigos. Es una operación rutinaria. Pero tengo un problema. Soy un fantasma. Oficialmente no puedo existir. Necesito hacer una última llamada a mi contacto. Si logra sacarme de aquí, puedo darles todo lo que necesitan para acabar con ellos. ¿Tu contacto? ¿Quién eres?, preguntó Carter, con la sospecha reflejada en su voz. No puedo decírtelo. Todavía no. Solo quiero que sepas que si logro salir de esta, podremos ayudarnos mutuamente. Pero si mi próxima llamada sale mal, estoy sola. Ella le dio un punto y una hora para encontrarse. Un plan B por si todo se complicaba. Después de que él aceptó, ella colgó e inmediatamente marcó el número que tenía grabado a fuego en la memoria. La línea directa encriptada con el director Peterson, su contacto de la CIA, era un hombre en quien había confiado su vida en una docena de operaciones. La línea se conectó con una serie de clics seguros. Peterson. Su voz era tan tranquila y profesional como siempre. Señor, soy el agente Vance, susurró. Sintió un gran alivio al oír una voz familiar. Tengo un problema. Estoy detenida. Departamento de Policía Local de Oak Creek. Es un departamento comprometido. Necesito ayuda urgente, señor. En voz baja. Se hizo un silencio sepulcral en la línea. Duró 5 segundos, luego 10. Era un silencio opresivo. Error. Vance. El tono de Peterson había cambiado. Ya no era cálido ni familiar. Era frío, distante y con un matiz que no lograba identificar. Acabo de hablar por teléfono con el jefe Evans, de esa misma comisaría. Llamó a mi oficina hace una hora. Consultó su nombre por un canal informal. Maya sintió un escalofrío. Señor, ¿qué dijo? Me dijo que uno de mis agentes estaba en su cárcel causando disturbios y agrediendo a los oficiales, dijo Peterson con voz monótona e inexpresiva. Me dijo que usted era un problema, pero que él podía encargarse del asunto localmente y hacer que todo desapareciera. Fue muy complaciente. La traición fue tan repentina, tan absoluta. Se sintió como un golpe físico. Evans no solo la había amenazado. Se había entrometido en su propio mundo, en la misma organización a la que servía, y la había corrompido también. Señor, miente. Me agredieron. Tengo pruebas, suplicó, con la voz quebrada por primera vez. Escúchame con atención. Vance Peterson la interrumpió, con la voz ahora afilada como cristales rotos. Estás en situación irregular. Estás de baja. La agencia no tiene ningún interés operativo en Oak Creek. Sea cual sea el lío en el que te hayas metido, lo resolverás tú sola. Bajo ninguna circunstancia reveles tu afiliación. Algunos problemas es mejor dejarlos extinguirse solos. ¿Me entiendes? ¿Estás de su lado? ¿Vas a dejarme aquí?, preguntó con voz incrédula. Te doy una orden. Agente Vance, retírate. Déjalo pasar.
Esa es la postura oficial de AI. La llamada se cortó. Maya permaneció de pie en el polvoriento armario, con el auricular aún pegado a la oreja. El silencio que siguió fue más profundo que el anterior. Estaba completamente sola. Su organización, la gente por la que había luchado y dado todo, la había abandonado para protegerse de un escándalo de corrupción en un pequeño pueblo. La red de seguridad que siempre había creído tener se había desvanecido. Ya no era agente de la CIA, era simplemente Maya Vance, una mujer con un vestido desgarrado, atrapada en una jaula, con una legión de enemigos tanto dentro como fuera. Una fría y férrea determinación se instaló en su corazón. Bien, si estaba sola, jugaría con sus propias reglas. Y su primera regla era simple: no dejar a ningún enemigo con vida. Regresar a su celda fue una hazaña de silenciosa y angustiosa precisión. Se deslizó de nuevo por la puerta. Cerró la cerradura desde dentro y volvió a la litera, fingiendo dormir segundos antes de que el guardia regresara de su descanso. La sensación de traición tras la llamada de Peterson le había helado el estómago, pero también le había brindado una aterradora claridad. No venía ningún equipo de rescate. No había caballería. Ella era su única arma. Y su arma más afilada siempre había sido la mente humana. A la mañana siguiente, puso su plan en marcha. La mujer desafiante y estoica del día anterior había desaparecido. En su lugar había una víctima destrozada y llorando. Cuando un guardia le trajo un desayuno escaso, sollozó, suplicando saber qué iba a sucederle. Interpretó su papel a la perfección. Con los hombros temblando y la voz quebrada por un miedo fingido, los guardias, hombres sencillos que entendían la fuerza bruta pero no los matices psicológicos, intercambiaron miradas de satisfacción. La chica dura finalmente se quebró. La noticia de su derrumbe se extendió por la comisaría como la pólvora. A media mañana, Miller llegó para regodearse. Se pavoneó hasta su celda, apoyándose en los barrotes con una sonrisa triunfante. «¿Qué tuviste una noche difícil?», dijo con voz arrastrada, rebosante de condescendencia. «¿Por fin te das cuenta del problema en el que te has metido? ¿Lista para firmar esa confesión?». Maya lo miró con los ojos rojos e hinchados por las lágrimas de cocodrilo. «Por favor», susurró con voz temblorosa. «No lo entiendo. ¿Por qué está pasando esto? Yo no hice nada». Su aparente fragilidad era como una droga para él, alimentando su ego. Infló el pecho, disfrutando de su poder. «Está pasando porque no conoces tu lugar», dijo, bajando el tono a un tono sermoneador. «Llegaste a nuestro pueblo actuando como si fuera tuyo. Aquí hay reglas. El jefe Evans es muy estricto. No toleramos la falta de respeto». Esta fue su introducción. «¿Jefe Evans?», preguntó con una voz que denotaba confusión y admiración. «Parece tan poderoso», suspiró Miller. «Poderoso se queda corto. Tiene a todo el condado en el bolsillo, jueces, políticos, a quien sea. Una llamada suya y los problemas desaparecen». Se inclinó hacia ella, bajando la voz como si compartiera un gran secreto. «¿Recuerdas a esa reportera del año pasado que andaba husmeando? La que preguntaba por el depósito de pruebas. Una denuncia anónima por conducir ebrio. Y ¡zas! Carrera acabada. Así es como manejamos las cosas aquí». Se jactaba, describiéndole toda la red corrupta, pieza por pieza. Lo único que tenía que hacer era escuchar. Oculto en la cintura de su vestido desgarrado, había un pequeño y sofisticado dispositivo de grabación, camuflado como un botón. Era equipo estándar de la CIA, algo que no habían encontrado en su inspección superficial. Estaba grabando cada palabra. «Tengo tanto miedo», gimió Maya, ocultando el rostro entre las manos. «No tengo a nadie, nadie vendrá a buscarme». Al menos esta última parte era cierta. Su fingida indefensión envalentonó aún más a Miller. Se rió. «Claro que nadie te va a buscar. Hasta tus amiguitos te han abandonado. El jefe me dijo que tu superior llamó anoche. Dijo que eras un peligro y que te trataran según los protocolos locales.
Eso significa que ahora eres nuestra. Acababa de confirmar la traición de Peterson en una grabación. Fue otro clavo en el ataúd que, sin saberlo, se estaba construyendo. Más tarde esa tarde, Reed se unió a él. Envalentonados por el aparente derrumbe de Maya, sus conversaciones junto a su celda se volvieron descuidadas, llenas de la bravuconería despreocupada de hombres que se creían intocables. Hablaban abiertamente de extorsionar a comerciantes locales, de plantar drogas a jóvenes de barrios pobres para cumplir con las cuotas, y del sistema de bonos que el jefe Evans tenía para los agentes que realizaban arrestos de alto perfil, sin importar la culpabilidad. ¿Te acuerdas de aquel capataz de la construcción?, preguntó Reed entre risas, en voz baja. El que no quería pagar. Qué curioso que al día siguiente apareciera una bolsa de herramientas robadas en su camioneta. Está cumpliendo 2 años de cárcel. El jefe lo llamó mejora comunitaria, añadió Miller con voz cargada de orgullo. Elimina a los problemáticos. Mantiene el valor de las propiedades alto. Por eso la gente de Oak Creek nos aprecia. Mantenemos la zona limpia. Maya escuchaba. Su rostro reflejaba una profunda tristeza. Por dentro, era una máquina fría y calculadora, almacenando cada nombre, cada fecha, cada crimen confesado. El botón de su vestido era su testigo silencioso, absorbiendo el veneno de sus palabras. Creían que la estaban doblegando, pero en realidad le estaban dando la prueba que necesitaba para destruirlos. Ahora tenía confesiones de manipulación de pruebas, extorsión, conspiración y obstrucción a la justicia. Todo directamente relacionado con el jefe Evans. Tenía la confirmación de la complicidad de su propia agencia. El panorama estaba casi completo. Lo único que necesitaba ahora era encontrar la manera de difundir la grabación. Ben Carter, el periodista, era su única esperanza. El plan de contingencia era su única opción. Tenía que escapar. El tiempo de hacerse la víctima casi había terminado. La cacería estaba a punto de comenzar. Esa noche, Maya supo que no podía permitirse esperar otra oportunidad. Evans querría su confesión firmada para la mañana siguiente. Y cuando ella se negara, comenzaría la verdadera pesadilla. Su plan B con el periodista Ben Carter estaba previsto para la medianoche, en un restaurante abierto toda la noche a las afueras de la ciudad. Era una posibilidad remota, pero era la única que tenía. Su huida dependía de una sola persona, el agente Davis. Tenía que confiar en que su conciencia prevalecería sobre su miedo. Al comenzar el turno de noche, Davis pasó por su celda en una ronda de rutina. Esta vez, Maya no parecía estar destrozada. Estaba de pie cerca de los barrotes, y cuando él se acercó, sus ojos estaban claros e intensos. «Esta noche, Davis», susurró, con la voz apenas audible. «Ese periodista es mi única salida. No puedo hacerlo sin ti», dijo, palideciendo y negando levemente con la cabeza. «Me matarán», susurró, con un terror palpable. «Ya te están matando», replicó Maya con voz aguda pero baja. «Todos los días te quedas de brazos cruzados viendo cómo sucede esto. Están matando al hombre que quieres ser. Ayúdame, y te daré la forma de destruirlo todo. Los tengo grabados». Davis, todos confesando. La palabra grabación flotaba en el aire entre ellos. Era una esperanza tangible, un arma real. Miró por encima del hombro con el conflicto reflejado en su rostro. Vio la verdad en sus ojos. La promesa de una justicia a la que hacía tiempo que había renunciado. Asintió levemente, casi imperceptiblemente. «La esclusa oeste», susurró. «La puerta de mantenimiento. Es la única sin cámara de vigilancia directa. Activaré una falsa alarma en el depósito de pruebas a las 11:50. Atraerá a los guardias al otro lado del edificio. Tendrás 8 kilómetros. Nutrientes, es todo lo que puedo darte». A las 11:50 en punto, una estridente alarma resonó en la comisaría. Los gritos resonaron por el pasillo, mientras los 2 guardias nocturnos corrían hacia el depósito de pruebas,
maldiciendo y buscando las llaves a tientas. Era la distracción que necesitaba. Maya ya había abierto la cerradura de nuevo, con manos firmes y seguras. Salió de la celda y se movió por los oscuros pasillos como un espectro. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el frío linóleo. Se movía con la gracia letal de una agente entrenada, abrazando las sombras. Sus sentidos se agudizaron hasta un nivel casi sobrehumano. La esclusa oeste estaba en la parte trasera del edificio, una pesada puerta de acero, utilizada para las entregas. Tal como se había prometido, estaba sin llave. Empujó la puerta y se deslizó al aire húmedo de la noche. La libertad sabía a humo de escape y tierra mojada. Estaba fuera, pero expuesta. Vestida con su vestido de seda desgarrado y descalza, era una presa fácil. Echó a correr. Sus músculos, condicionados por años de entrenamiento brutal, gritaban en protesta, pero la impulsaban hacia adelante. Corrió por callejones y patios oscuros donde dormían los niños. Un fantasma vagaba por el pueblo que había intentado engullirla. El restaurante era un charco de luz fluorescente solitaria en la oscuridad. Vio a Ben Carter a través de la ventana, sentado en una mesa, fingiendo leer un periódico con el rostro tenso. Se deslizó por la puerta trasera, pasó la cocina y se sentó en la mesa frente a él. Se sobresaltó, abriendo mucho los ojos al verla. El vestido desgarrado, los pies descalzos, la mirada salvaje. «Dios mío», susurró. «De verdad lo has conseguido». «No hay tiempo», dijo Maya con voz baja y entrecortada. Metió la mano en la cintura y desabrochó el botón. «Es una grabadora digital, lo tiene todo». Miller, Reed, sus confesiones. El nombre de Evan está por todas partes. Y una conversación con mi contacto de la CIA, Peterson, que confirma el encubrimiento. Ben miró fijamente el pequeño dispositivo como si fuera una bomba. En cierto modo, lo era. Esto podría derrumbar todo el departamento, todo el gobierno de la ciudad. Quizás. «Necesito tu ayuda», dijo Maya, clavando la mirada en la de él. «No tengo a dónde ir. Ya me estarán buscando. Necesito un escondite, una forma de sacar esta evidencia. Y necesito hacer una llamada más. Una llamada que no se esperarán». El rostro de Ben reflejaba una mezcla de miedo y la emoción electrizante de un periodista al que le acaban de entregar la historia de su vida. Llevaba años siguiendo rumores y sospechas sobre la corrupción de Evan. La prueba estaba sobre la mesa, frente a él. «Mi apartamento es un desastre, pero es seguro», dijo. Decidido. «Nadie pensaría en buscarte allí. Copiaremos esta grabación y se la enviaremos a mis editores en un periódico nacional. Ellos pueden protegerla». Deslizó un teléfono desechable sobre la mesa. «Puedes llamar desde ahí. ¿A quién llamas que sea tan importante?». Maya descolgó el teléfono, esbozando por primera vez una sonrisa fría y sombría. El miedo, la huida, el esconderse. Todo había terminado. El juego acababa de cambiar. Me quitaron a mis aliados. Me quitaron mi red de apoyo. «Creen que estoy sola», dijo, con la voz cargada de la promesa de un castigo divino. «Están a punto de descubrir que no lo estoy. Voy a llamar a mi padre». Ben frunció el ceño, confundido. «¿Tu padre?» «¿Quién es?». Maya miró por la ventana hacia la noche oscura, su expresión endureciéndose en una de absoluta y aterradora certeza. «Se llama Jonathan Vance», dijo. «Es el fiscal federal de Estados Unidos y está a punto de desatar el infierno en esta ciudad». El apartamento de Ben Carter era un santuario caótico de periódicos apilados, tazas de café medio vacías y paredes cubiertas de corcho. Estos tableros eran una maraña de conexiones que unían nombres, fechas e incidentes. Testimonio de su larga e infructuosa investigación sobre el régimen del jefe Evans. Las fotos de Miller, Reed y Evans estaban prendidas en el centro, rodeadas con un círculo rojo. Era la sala de guerra de un soldado que hasta entonces había librado una batalla en solitario.
Mientras Benjamin trabajaba frenéticamente para descargar y encriptar el audio de la grabadora de Maya, ella permanecía junto a la ventana, observando las luces de la ciudad. Sintió una extraña calma que la invadía. Ya no huía. Se preparaba para una contraofensiva. Tomó el teléfono desechable y marcó un número conocido solo por un puñado de personas en el mundo. Sonó una vez. Jonathan. La voz al otro lado de la línea era profunda, resonante y transmitía una autoridad que trascendía cualquier título. Era la voz de su padre, Jonathan Vance. «¿Papá?», dijo ella. Y por un instante, el endurecido agente de la CIA se desvaneció, reemplazado por la hija que acababa de vivir una pesadilla. «Estoy en peligro». El cambio en el tono de su padre fue instantáneo. La calma y la calidez paternal dieron paso a la intensa concentración del fiscal más temido del país. «¿Dónde estás? ¿Estás a salvo?» «De momento estoy a salvo». «Estoy en Oak Creek», dijo, recuperando su tono profesional y firme. Relató con rapidez y frialdad los sucesos de las últimas 24 horas. La agresión de Miller, el vestido desgarrado, las acusaciones falsas en la comisaría, las amenazas del jefe Evans y la traición del director Peterson. Hablaba como un agente presentando un informe de campo. Hechos, nombres, cronologías. Omitió la emoción. Él la oiría de todos modos. Al otro lado de la línea, Jonathan Vance guardaba silencio. Escuchaba sin interrumpir, procesando cada detalle. No como un compadre que escucha el trauma de su hija, sino como un fiscal que construye un caso sólido. Cuando terminó, el silencio se prolongó un instante, y en ese silencio Maya sintió que se avecinaba una tormenta, una fuerza de la naturaleza a punto de desatarse. «Te rasgaron el vestido», dijo finalmente con una voz peligrosamente baja. No era una pregunta, era una afirmación, un simple detalle que parecía cristalizar toda su rabia. «Sí», respondió ella. «El director Peterson es un político oportunista. Vio un problema y lo aprovechó. Se tomarán medidas contra él», dijo Jonathan con voz fría como una losa de morgue. «Pero estos hombres, el jefe Evans y sus oficiales, son un cáncer. Y la única forma de acabar con el cáncer es extirparlo por completo». Ya no hablaba como su padre. Hablaba como el fiscal federal, el hombre que había desarticulado bandas criminales, derrocado a senadores corruptos y enfrentado a terroristas en los tribunales sin pestañear. «Tengo una grabación, papá», añadió Maya. «Lo confesaron todo. Manipulación de pruebas, extorsión, conspiración. Todo está ahí». «Bien», dijo Jonathan con una voz sombría y satisfecha. «Así quedará todo más limpio. Pero no lo necesito. Su testimonio es suficiente. Quédese donde está, no se mueva. No contacte con nadie. Estoy movilizando al equipo de rescate de rehenes. Tendrán una unidad táctica en su ubicación en 90 minutos para asegurar su seguridad y la del periodista. Pero ellos no son lo principal». «¿Qué es lo principal?», preguntó Maya, aunque ya sabía la respuesta. Mañana a las 6 de la mañana, Jonathan Vance declaró con la voz de un hombre capaz de mover montañas con una llamada. Un grupo de trabajo federal compuesto por más de 100 agentes del FBI, alguaciles e investigadores del Departamento de Justicia se desplegará en Oak Creek. Tendrán órdenes de arresto contra todos los oficiales involucrados, incluido el jefe Evans. Tendrán órdenes judiciales para incautar todos los archivos, todas las computadoras, todos los papeles de esa comisaría. No estamos iniciando una investigación, Maya. Estamos llevando a cabo una operación de decapitación. Al amanecer, ese departamento de policía dejará de existir. Yo personalmente supervisaré el proceso judicial». Ben Carter, que había interrumpido su trabajo para escuchar, miró a Maya boquiabierto. Llevaba años picando la roca con un martillo. Jonathan Vance acababa de solicitar un ataque aéreo. «¿Y Miller?», preguntó Maya en voz baja. «El que empezó todo». Hubo una pausa. «Es un caso especial», respondió su padre, y la fría furia de su voz le heló la sangre.
Quiero que vea su mundo arder antes de que nos lo llevemos. Quiero que entienda el colosal error que cometió. Estaré allí con el equipo principal. Quiero mirarlo a los ojos cuando su vida termine. La llamada terminó. Maya miró a Ben, cuyo rostro era una máscara de asombro y terror. Tu padre. Es un hombre que cree en una justicia muy específica y definitiva. Maya terminó la frase por él. La espera había terminado. La huida había terminado. El peso de la ley federal caía sobre el jefe Evans, el oficial Miller y toda la corrupta estructura de Oak Creek. El sol estaba a punto de salir por última vez. Y para mi avance, la venganza se acercaba, no en las sombras con la bala de un francotirador, sino a plena luz del día, ataviado con la imponente y aterradora armadura del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El amanecer llegó a Oak Creek, no con el suave resplandor de un nuevo día, sino con el amenazante zumbido de las hélices de los helicópteros y el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto, tal como Jonathan Vance había prometido. La tormenta llegó puntualmente a las 6:11. Una flota de todoterrenos negros indistintivos irrumpió en el pueblo, coordinando sus movimientos con una aterradora precisión militar. Agentes del FBI, con equipo táctico completo, salieron en tropel, desplegándose por los impecables jardines y las tranquilas calles, con las armas listas para disparar. Los residentes del adinerado enclave espiaban a través de las cortinas. Su apacible mañana se había visto interrumpida por una invasión federal. El objetivo principal era la comisaría de policía de Oak Creek. La redada fue rápida y contundente. Los agentes irrumpieron simultáneamente, gritando: «¡Órdenes del FBI en el suelo!». El puñado de agentes de turno nocturno, acostumbrados a ser los que tomaban las decisiones, quedaron atónitos y sometidos, con rostros de incredulidad mientras los arrojaban al suelo y los esposaban con bridas. Los agentes irrumpieron en el edificio, confiscando archivos, computadoras y pruebas. Sus movimientos eran un torbellino de eficiencia ensayada. El imperio que el jefe Evans había construido se desmoronaba en cuestión de minutos. El propio Evans fue detenido en su extensa casa, al otro lado de la ciudad. Lo despertó el estruendo de la puerta principal al ser derribada por un ariete. Salió tambaleándose de su habitación, aún en pijama de seda, y se encontró con una docena de agentes federales en el pasillo, con sus miras láser apuntando a su pecho. Su rostro, normalmente una máscara de calma y control, se descompuso en un gesto de sorpresa y miedo. Mientras lo sacaban esposado, un agente del FBI con semblante adusto le entregó la orden judicial. Encabezando la lista de firmantes, figuraba un hombre que le heló la sangre: el fiscal federal estadounidense Jonathan Vance. Simultáneamente, otro equipo fue enviado a la sede de la CIA en Langley, Virginia. Entraron en el despacho del director Peterson no armados, sino con una acusación formal por obstrucción a la justicia y conspiración. Sus maniobras políticas habían fracasado. Había apostado por el bando equivocado. Y Jonathan Vance era un hombre que jamás olvidaba una traición. Pero para Jonathan, lo más importante era lo personal. No estaba en el vehículo de mando ni de vuelta en una oficina federal. Estaba en tierra, vestido con un elegante traje oscuro que contrastaba fuertemente con el uniforme táctico del agente. Su rostro se endureció como el granito. Iba en la camioneta que encabezaba una pequeña caravana que se dirigía al complejo de apartamentos del oficial Miller. Miller acababa de empezar su turno de la mañana, silbando una melodía desafinada, sintiéndose eufórico. En su mente, la mujer del día anterior era un problema resuelto. Otra victoria para el orden natural de las cosas. Salió al estacionamiento y se quedó paralizado. 3 camionetas negras frenaron en seco, bloqueando su salida. Antes de que pudiera siquiera comprender lo que sucedía, 6 agentes fuertemente armados lo rodearon, apuntándole con sus armas. «David Miller», ladró uno de ellos. «Está usted arrestado». El rostro de Miller pasó de la confusión a la indignación. «¿Qué demonios es esto? Soy policía». «No puedes». Su protesta se vio interrumpida cuando un hombre salió del primer vehículo. Jonathan Vance se acercó lentamente,
con la mirada encendida de una fría intensidad contenida. Se detuvo a pocos metros de Miller, y su imponente presencia pareció distorsionar el aire a su alrededor. Los agentes guardaron silencio observando. «Agente Miller», dijo Jonathan con voz baja, pero cargada del peso de una sentencia de muerte. «Soy Jonathan Vance. Quizá no conozcan mi nombre, pero conocen a mis hijas. Se llama Maya». El color se le fue del rostro a Miller. La arrogancia, la sensación de invencibilidad. Todo se evaporó en un instante, reemplazado por un horror que se abría paso, una angustia paralizante. Finalmente lo entendió. «Ayer», continuó Jonathan, sin alzar la voz, pero penetrando a Miller como un bisturí, «le hiciste un comentario a mi hija. Le dijiste que le mostrarías lo que es la verdadera autoridad». Dio un paso al frente. «Mire a su alrededor, oficial. Esto es verdadera autoridad. Los hombres que te apuntan con armas a la cabeza representan la verdadera autoridad. Las acusaciones que te meterán en una prisión federal de por vida. Esa es la verdadera autoridad». Miller empezó a temblar, y un sudor frío le perló la frente. Fue un malentendido. «No hay ningún malentendido», interrumpió Jonathan, bajando la voz a un susurro gélido. «Usted puso las manos encima a mi hija, la humilló y le rasgó el vestido». Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en el aire. «Por eso voy a procesarlo personalmente. Voy a asegurarme de que le retiren su placa, su libertad y su nombre. Cuando termine con usted, lo único por lo que será recordado será por su monumental estupidez. Te convertirás en un ejemplo de lo que no se debe hacer para cada policía corrupto de este país, que se cree con derecho a todo. Te metiste con la mujer equivocada. Enfureciste al padre equivocado». Un agente se adelantó y esposó bruscamente a Miller, quien ahora yacía inerte por el terror. Ya no tenía fuerzas para luchar. Mientras lo empujaban hacia la parte trasera de la camioneta, sus ojos se encontraron con los de Jonathan por última vez. En ellos no vio misericordia ni compasión. Solo vio el rostro frío e implacable de la justicia. Y supo, con una certeza que le heló la sangre, que su vida había terminado. El martillo federal había caído y lo había aplastado por completo. Las consecuencias de las redadas fueron un terremoto político y social. La historia del Departamento de Policía de Oak Creek, que alguna vez fue un secreto local susurrado con temor, se convirtió en un escándalo nacional. Los canales de noticias transmitieron en bucle el audio de la grabadora de Maya. Los insultos racistas de Miller, las confesiones de Reed sobre la manipulación de pruebas y sus conversaciones incriminatorias sobre el régimen autoritario del jefe Evans. El pueblo de Oak Creek se convirtió en el nuevo epicentro del debate nacional sobre la corrupción policial y el racismo sistémico. Tras la caída de la cúpula corrupta, se rompió el silencio. Los habitantes del pueblo, que habían vivido con miedo durante años, empezaron a denunciar los hechos. La Fiscalía Federal, bajo la supervisión directa de Jonathan Vance, habilitó una línea telefónica para denuncias públicas. En cuestión de días, se vio inundada con cientos de llamadas. Cada una historia de injusticia. Empresarios extorsionados, familias cuyas casas habían sido confiscadas ilegalmente, e innumerables personas que habían sido incriminadas, golpeadas o aterrorizadas por agentes de Evans. Se desencadenó una avalancha de casos de condenas injustas, que prometían brindar la libertad largamente esperada a decenas de personas inocentes. El reportaje de Ben Carter, publicado en la portada de un importante periódico nacional, fue una obra maestra del periodismo de investigación. Respaldado por la grabación de Maya y las nuevas pruebas descubiertas en las redadas federales, dejó al descubierto décadas de corrupción en Oak Creek. Se convirtió en un reportero estrella de la noche a la mañana, pero utilizó su nueva plataforma para mantener el foco en las víctimas, asegurándose de que sus historias fueran escuchadas. El oficial Davis, que lo había arriesgado todo para ayudar a Maya, se convirtió en un testigo clave para la fiscalía. Fue puesto bajo custodia protectora. Su testimonio fue crucial para pintar un retrato detallado del funcionamiento interno del departamento.
Había sido un hombre paralizado por el miedo, pero su único acto de valentía contribuyó a derrocar un imperio. En las semanas siguientes, el proceso judicial avanzó con una eficiencia implacable. El jefe Evans, ante una montaña de pruebas irrefutables, vio cómo su red de aliados políticos lo abandonaba. Condenado a cadena perpetua por crimen organizado, aceptó rápidamente un acuerdo con la fiscalía, comprometiéndose a testificar contra todos los jueces, fiscales y políticos que habían estado en su nómina. Su confesión conmocionó a la clase política estatal, provocando una oleada de dimisiones y nuevas acusaciones. El director Peterson de la CIA se vio obligado a jubilarse anticipadamente de forma discreta y vergonzosa. Su carrera no terminó con un escándalo, sino con la humillación silenciosa de un acuerdo secreto para evitar un juicio público. Miller y Reed, los dos agentes que lo iniciaron todo, se enfrentaron a todo el peso de la ley. Con Jonathan Vance al frente de la acusación, su juicio fue breve y contundente. Fueron declarados culpables de todos los cargos, incluyendo violación de derechos civiles, conspiración y agresión. El juez, citando su escandaloso abuso de poder y su total falta de remordimiento, lo sentenció a la pena máxima en una penitenciaría federal. Mientras Miller era conducido fuera de la sala esposado, parecía una sombra del arrogante hombre que había aterrorizado a Maya en aquella tranquila calle. Lo habían doblegado no la violencia, sino la implacable maquinaria de la ley. Maya observaba el proceso no desde primera fila, sino desde la distancia. Había dado su testimonio, un relato sereno y objetivo de lo sucedido. Había cumplido con su deber. Su guerra había terminado. Nunca había buscado venganza. No como Miller la habría entendido. Quería desmantelar la maquinaria que creó hombres como él, y lo había logrado. Una fresca tarde, semanas después de la sentencia, estaba con su padre en el balcón de su apartamento en Washington, D.C., contemplando los monumentos de la ciudad. Las luces brillaban abajo, símbolos de los ideales de una nación, ideales que con tanta frecuencia fueron corrompidos por los hombres imperfectos que los representaban. «Se han ido todos», dijo en voz baja. «Toda la red, borrada». «La justicia no se trata de borrar, Maya», corrigió Jonathan con suavidad, dejando de usar un tono tan severo como el de un padre. «Se trata de restaurar, de devolver la voz a quienes fueron silenciados. Lo que hiciste en ese pueblo fue devolverles la voz a las personas. Esa es una victoria mucho mayor que simplemente encarcelar a unos cuantos criminales». Maya pensó en la gente de Oak Creek, en las familias que se reunían, en los acusados injustamente que eran liberados, en la comunidad que ahora celebraba reuniones para ayudar al Departamento de Justicia a construir una nueva fuerza policial responsable desde cero. Ella había sido el catalizador, la chispa, pero ellos, la gente, eran el fuego que ahora estaba limpiando el pueblo. «Ese vestido rojo sigue en mi armario», murmuró más para sí misma que para él. «Roy arruinado». «No», dijo su padre, poniendo una mano en su hombro. «No está arruinado. Es una prueba. Es un recordatorio. Un recordatorio de que, a veces, para que se haga justicia, algo tiene que romperse primero para revelar la verdad que se esconde debajo». Maya se miró en el espejo. Ya no veía a una víctima ni a una soldado, sino a una mujer íntegra e intacta. El sistema había intentado destruir su dignidad, pero había fracasado. Al final fue el propio sistema el que se derrumbó, y en su lugar, algo nuevo, algo mejor, comenzaba a florecer. Lo que acabas de escuchar es una historia sobre el inmenso poder del coraje y la inquebrantable exigencia de justicia. Nos recuerda que la negativa de una sola persona a ser víctima puede desencadenar una revolución. ¿Qué parte de la historia de Maya te impactó más? ¿Alguna vez has presenciado una situación en la que deseaste que alguien hubiera intervenido para que se hiciera justicia? Comparte tus ideas en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias que importan.